La primera sala del Tribunal Constitucional entra en sesión para conocer del rol 2700-14, contienda de competencia suscitada entre la Universidad de Chile y el primer Tribunal Electoral de la región metropolitana en relación con la causa caratulada Nahum y otros, Junta Electoral Central de la Universidad de Chile. Tiene la palabra el relator de la causa, don Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. A Fojas 1, el señor Enio Vivaldi, rector y en representación de la Universidad de Chile, plantea la contienda de competencia entre dicha universidad y el primer Tribunal Electoral de la región metropolitana en la causa ya individualizada. Esta gestión tiene su origen en un proceso eleccionario de decano para la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile durante el periodo 2014-2018, en el cual presentó su candidatura al profesor señor Roberto Nahum, siendo incluido en la nómina provisional para dicho cargo. Luego, un grupo de académicos de la facultad impugnó ante la Junta Electoral Central de la universidad la inscripción de la candidatura por no cumplir el artículo 36 de los estatutos de la universidad, que establecen que el decano durará 4 años en sus funciones, pudiendo ser elegido por un segundo periodo consecutivo, en circunstancias que el señor Nahum ya habría ejercido el cargo durante 2 periodos consecutivos, por lo cual no podría volver a postularse por un segundo periodo consecutivo. Evacuó el traslado el señor Nahum y la Junta Electoral Central, por resolución de 2 de junio del año en curso, acogió la impugnación declarando improcedente su candidatura. El profesor dedujo ante ello el recurso de reposición, que fue rechazado. Posteriormente, con fecha 13 de junio de 2014, interpuso ante el primer Tribunal Electoral de la región metropolitana un recurso de reclamación en contra de la resolución de la Junta, solicitando que dicha magistratura la dejara sin efecto y ordenare la inscripción de su candidatura. En lo sustancial, las argumentaciones de la Universidad de Chile son las siguientes. Primero, que se encuentra legitimada activamente la universidad para plantear la presente contienda de competencia en su calidad de autoridad administrativa, autorizada de conformidad al artículo 93, número 12 de la Constitución y 112 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal. En efecto, conforme entre otros a los artículos primero de la Ley Orgánica Constitucional de bases generales de la Administración del Estado y primero de los estatutos, la Universidad de Chile es un servicio público descentralizado que forma parte de los órganos de la Administración del Estado. Esta calidad también le ha sido reconocida tanto por este Tribunal Constitucional en sentencias roles 1892 y 352, cuanto por la Contraloría General de la República. Luego también los académicos y directores de la universidad, incluyendo como cargo directivo el de decano de la Facultad de Derecho, son funcionarios públicos. Segundo, la cuestión debatida es de naturaleza puramente administrativa. El procedimiento eleccionario para la provisión de cargos públicos académicos internos de la universidad es un procedimiento administrativo, siendo aplicable a su respecto de forma supletoria todas las normas de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, así como también las disposiciones pertinentes del Estatuto Administrativo, de los estatutos de la universidad y el Reglamento General de Elecciones. Se trata de un procedimiento administrativo para la provisión de un cargo público en el marco de la autonomía universitaria. El hecho de que el decano se designe previo desarrollo de elecciones no altera dicha naturaleza del procedimiento. Tercero, la reclamación interpuesta por el señor Nahum ante el Tribunal Electoral busca el control de juridicidad de un acto administrativo emanado de un órgano administrativo de la universidad. Esto es la conformidad de derecho de la resolución de la Junta Electoral Central en el marco del proceso eleccionario en comento. Sin embargo, el examen de juridad de este procedimiento administrativo no cabe dentro de los ámbitos de competencia de dicha judicatura especial, conforme a la propia ley de los tribunales electorales regionales, número 18.593. El Tribunal Electoral dio tramitación a la reclamación deducida por el señor Nahum, fundada en el artículo 10, número 2 de la dicha ley, en circunstancias que dicho tribunal debió por sí mismo declararse absolutamente incompetente, toda vez que la norma en comento le otorga competencia para conocer únicamente de reclamaciones con motivo de elecciones de carácter gremial o en cualquiera otros cuerpos intermedios, no así respecto a procesos para la provisión de cargos públicos al interior de órganos de la Administración del Estado, y siendo irrelevante que ello se haya hecho, como se dijo, o se haga a través de un procedimiento electivo. Cuarto, la Universidad de Chile no es un cuerpo intermedio, siendo así imposible justificar la competencia del Tribunal Electoral de acuerdo al artículo 10, número 2 aludido. Los grupos intermedios ya en el artículo 1 de la Constitución son entidades esencialmente privadas que corresponden a manifestaciones del derecho de asociación de los particulares y que desde luego no pueden ser creados por ley, siendo así inconcebible que un órgano de la Administración del Estado como es la Universidad de Chile revista dicho carácter, e inadmisible afirmar que la universidad goce de dos naturalezas jurídicas que son esencialmente excluyentes. Este tribunal en su sentencia rol 1295 ha señalado que los cuerpos intermedios se ubican entre el individuo y el Estado
y que cuerpo intermedio es todo ente colectivo no integrante del aparato estatal. Quinto, la elección de decano de la Facultad de Derecho no es tampoco un acto electivo en los términos del artículo 10, número 2 de la Ley de los Tribunales Electorales. La elección de decano es un procedimiento administrativo, como se dijo, en que en ejercicio de la autonomía universitaria se opta por proveer el cargo público a través de elecciones. No se trata de un caso en que concurra la competencia especial de los tribunales electorales, pues no es una votación popular propia del ejercicio del derecho ciudadano a sufragio, ni un proceso electoral propio del derecho asociativo a participar en la generación de autoridades directivas en cuerpos intermedios o entidades gremiales. Pensar que los tribunales electorales pudieran conocer de cualquier proceso electoral más allá de su competencia tasada lleva al absurdo de postular su competencia para intervenir en cualquier elección dentro de cualquier órgano o poder del Estado. Sexto, el control de legalidad y juridicidad de un acto administrativo de un órgano como la Universidad de Chile y como en la especie de la resolución de la Junta Electoral Central que acogió la impugnación de la candidatura del señor Nahum, no es de competencia de los tribunales electorales regionales, sino que corresponde a la propia autoridad administrativa y a la Contraloría Interna de la Universidad, sin perjuicio de la competencia administrativa que también corresponde a la Contraloría General de la República y la competencia jurisdiccional de los tribunales ordinarios. Concluye la Universidad pidiendo a este tribunal que dirima la contienda de competencia planteada, declarando la incompetencia absoluta del primer tribunal electoral de la región metropolitana para conocer del asunto sometido a su conocimiento, sustrayéndolo de la materia y reconociendo la competencia que tiene la Universidad de Chile y solicitando que en el intertanto se decrete la medida cautelar de suspensión del procedimiento en la gestión seguida ante el Tribunal Electoral. Por resolución de 27 de agosto, esta sala declaró admisible la contienda promovida y ordenó suspender el procedimiento seguido ante el primer tribunal electoral. Asimismo, confirió traslado por el plazo de 10 días al mismo tribunal y al señor Roberto Nahum en su calidad de parte reclamante ante aquel. Por presentación de 8 de septiembre, a foja 281, el señor Nahum evacúa el traslado conferido, solicitando el rechazo en todas sus partes de la contienda promovida por el señor rector de la Universidad de Chile. Parte en cuanto a los hechos controvirtiendo que se haya confeccionado la nómina de candidaturas provisionales, puesto que él fue el único que se presentó a la elección de decano. También controvierte la época desde la cual es decano y afirma que su renuncia al cargo del 2009 no fue un acto voluntario, sino forzado. Luego, en cuanto al fondo, argumenta, primero, que agotó todas las vías administrativas de reclamación dentro de la universidad, concluyendo el procedimiento de impugnación por la resolución de la Junta Electoral Central que rechazó su recurso de reposición contra la resolución que acogió la impugnación de su candidatura. Luego no existen ante la universidad otros recursos pendientes contra la Junta Electoral ni proceden legalmente, sin que pueda en definitiva ningún otro órgano interno de la universidad revisar la decisión de la Junta. Segundo, la contienda de competencia como acción de constitucionalidad conforme al artículo 93, número 12 de la Carta Fundamental, requiere que un tribunal y una autoridad política o administrativa reclamen su competencia o incompetencia. Es decir, se trata de un conflicto en que ambos involucrados consideran que tienen o carecen de la misma. En estos términos no existe propiamente una contienda de competencia en la especie, sino una contienda meramente procesal en que la Universidad de Chile pretende forzar que el señor Nahum persiga una vía impugnatoria de juridicidad y no otra, sin que concurran dos órganos que se atribuyan o declinen competencia ni se genere una controversia constitucional. La universidad a través de la acción de autos intenta disimular una cuestión de competencia por vía inhibitoria, pero sin buscar reconducir la impugnación del proceso electoral ni arrogársela para sí, sino más bien poner término de modo irregular a dicha reclamación interpuesta en el Tribunal Electoral. No puede existir contienda entre un órgano cuya competencia se ha agotado y un tribunal de justicia que la conserva, donde además es parte la universidad. Tercero, no habiendo contienda constitucional si la universidad reclamaba la incompetencia absoluta del Tribunal Electoral, debió plantearlo en el mismo procedimiento jurisdiccional electoral, ante dicho tribunal y por las vías incidentales y recursivas que la ley franquea al efecto. Esta cuestión, en todo caso, es un asunto de mera legalidad de aplicación de la ley procesal y que debe ser resuelto por el juez del fondo. La universidad no puede pretender salvar un conflicto de legalidad procesal mediante una acción constitucional que no ha sido establecida para ello. Cuarto, la acción intentada en autos no cumple con el requisito constitucional de plantear una contienda de competencia entre una autoridad política o administrativa y un tribunal de justicia, toda vez que la Universidad de Chile no reviste el carácter de autoridad administrativa que invoca conforme se desprende del artículo 1 de sus estatutos. Luego, la Universidad de Chile carece de legitimación activa para plantear o promover la presente contienda. Quinto, la universidad, si bien cumple una función de servicio público como institución de educación superior estatal, es más que ello.
es más que un servicio público, como se desprende desde luego de la sentencia de este Tribunal ROL 2252. Los servicios públicos comúnmente no tienen potestad de autogeneración de sus autoridades. Así, atendida la naturaleza de la universidad como institución en que se funde la función administrativa con la académica, no es plausible la tesis de que la decisión que dirige su autoridad sea una decisión administrativa. Sexto, la naturaleza del proceso eleccionario interno de la Universidad de Chile no queda suficientemente cubierta por la noción de procedimiento administrativo de la Ley 19.880. En efecto, concluye el proceso electoral en un acto administrativo terminal que declara al decano electo, pero no todo dicho proceso es administrativo, sino esencialmente académico, y en el cual las decisiones de la autoridad pueden reclamarse judicialmente, entre otros ante el Tribunal Electoral Regional como en la especie. Séptimo, no puede sostenerse que el proceso de elección de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sea un acto electoral. No sea un acto electoral. Dicho carácter electoral se lo da al mismo estatuto de la universidad al consignar en el marco de la autonomía y autogobierno que el decano será elegido por los académicos de la misma facultad y no como era antiguamente por el rector de la Casa de Estudios. Lo anterior también acerca el proceso electoral interno a la idea de corporación o grupo o cuerpo, que encierra también la universidad, más allá de la sola noción de servicio público, lo que acarrea que los académicos miembros de esa corporación, en caso de decisiones arbitrarias o ilegales de la autoridad interna, puedan reclamar de su juridicidad. Concluye el señor Nahum en su presentación solicitando el rechazo total de la contienda de competencia planteada. Por oficio, ingresado el día 8 de septiembre de 2014 y agregado a foja 293, el presidente del primer tribunal electoral de la región metropolitana, ministro señor Juan Manuel Muñoz, evacúa también el traslado conferido, exponiendo que en los autos Nahum y otros conjunta electoral central de la Universidad de Chile seguidos ante dicho tribunal, se encuentra pendiente de resolución la excepción de incompetencia que la parte reclamada, Universidad de Chile, formuló como alegación de fondo en su escrito de contestación, basada precisamente en los hechos en materia de la contienda que se ha promovido ante esta magistratura constitucional. Por resolución de 17 de septiembre, a foja 294 se tuvieron por evacuados ambos traslados y se decretó que vinieran las partes a alegar en esta audiencia. A foja 301, con fecha del día de ayer, la universidad solicita se tenga presente lo que indica para desestimar en todas sus partes cada una de las observaciones contenidas en el escrito de evacúa traslado del señor Nahum. Al efecto, y solo lo sustancial se afirma, primero, que la universidad y su rector sí se encuentran legitimados activamente para promover la presente contienda, cuestión que en todo caso ya está decidida por la resolución de admisibilidad de esta magistratura. Segundo, que la universidad sí es un órgano administrativo en los órganos del artículo 93, número 12 constitucional. Dicho concepto ha sido además entendido por este tribunal de un modo amplio, incluyendo a entidades autónomas. Tercero, que no es efectivo que la universidad no haya reclamado un auto en la competencia para sí misma. Así lo hizo al señalar que no se ha agotado la vía administrativa, porque aún existirían posibles instancias administrativas de impugnación interna. Ello no obsta que con posterioridad se pudiera efectuar un control de juridicidad por los tribunales ordinarios. Cuarto, que en el traslado no se explica cómo la universidad sería un cuerpo intermedio ni cómo el proceso de elección de decanos sería una elección comprendida en los supuestos de competencia legal de los tribunales electorales. Quinto, la naturaleza del proceso de elección de decano es, como se dijo, eminentemente administrativa. Y en sexto lugar, la contienda de competencia planteada no envuelve un asunto de mera legalidad. Para concluir, señora presidenta, señores ministros, se encuentran debidamente anunciados para alegar en la presente audiencia los abogados de la Universidad de Chile y del señor Roberto Nahum. Es todo, presidenta. Consulto a los señores abogados si tienen ampliaciones o rectificaciones a la relación que hemos escuchado. Muy bien. ¿Usted quiere agregar algo? Un breve alcance Prenda su micrófono si es tan gentil. Cómo no, que es importante. Según nuestro entender, en el procedimiento que se sigue actualmente en el Tribunal Electoral, la Universidad de Chile no es parte ni ha sido emplazada como parte. La notificación de la reclamación fue hecha a la Junta Electoral Central, que no tiene las potestades suficientes para representar a la universidad, nunca ha sido emplazado el rector, y la misma Junta Electoral Central ha hecho presente en ese procedimiento que carece de legitimidad pasiva para concurrir al mismo, precisamente porque no le corresponde representar a la universidad y tampoco tiene personalidad jurídica suficiente para comparecer. Muy bien, muchas gracias. Vamos a proceder a escuchar los alegatos en el orden que corresponde. Tiene en primer lugar la palabra por la Universidad de Chile el abogado don Guillermo de la Jara Cárdenas por 30 minutos.
con la veña de este tribunal excelentísimo, y en particular de su presidenta, comparezco en estos estrados en representación de la Universidad de Chile, solicitando a este excelentísimo tribunal que resuelva en su favor la contienda de competencia que ha planteado en contra del primer Tribunal Electoral Metropolitano, ordenando que este cese en el conocimiento de la reclamación interpuesta contra la resolución de la Junta Electoral Central, que, desestimando una reposición del profesor Nahum, ha resuelto en definitiva aceptar la impugnación que otro grupo de académicos interpuso respecto de su candidatura para la reelección en el cargo de decano para el periodo 2014-2008. Y complementariamente, pidiendo que para el conocimiento de las reclamaciones, recursos, arbitrios administrativos de cualquier índole que pudieran estar pendientes y que están pendientes a nuestro juicio, se recupere la competencia para la sede administrativa en la cual se había venido desarrollando, y que sea en esta sede en que las partes puedan hacer presente sus pretensiones en el futuro, sin perjuicio de las competencias posteriores de control de juridicidad, jurisdiccionales y administrativas que contempla el Estado de Derecho. Por encargo del señor rector, me gustaría dedicar un par de segundos a unas consideraciones que explican el contexto en el cual se litiga en este procedimiento. Primero, uno que dice relación con la situación de la Escuela de Derecho. Es sabido que desde hace algún tiempo la imagen de la Facultad de Derecho ha sufrido cierto deterioro. La imagen del alma mater de una buena parte probablemente de los que estemos presentes hoy día en esta sala. Y ese deterioro se funda en algunas instancias, historias de conflicto entre grupos académicos, que a veces ha sido sordo y en otras oportunidades lamentablemente ha sido algo desbocado. Y además, en muchas oportunidades, empleando tonos que nos parecen, y al rector, impropios de una comunidad de tan alta capacidad y calificación intelectual. En este plano, el rector naturalmente manifiesta un deseo, pero además se plantea un propósito en el sentido de conseguir que hacia el futuro los términos de la convivencia en esta unidad académica tan querida para todos nosotros los egresados de ella, retorne a cauces armoniosos, y en que el bien común y el interés corporativo de la universidad y de la escuela prime definitivamente sobre perspectivas, anhelos o intereses plenamente legítimos, pero de carácter individual. En ese contexto, y según se evidencia de todos los escritos presentados por esta parte, y espero de la exposición verbal que aquí se haga, la Universidad de Chile y el señor rector han querido ser cuidadosos y enfáticos en que quede claro que su actuación en estos autos no persigue en caso alguno abanderizarse por ninguna de las posiciones en conflicto en la controversia electoral que está en curso. Y entendemos que en esa controversia existe un grupo de académicos que secundan la candidatura del profesor Nahum y que secundan su reclamación y que estiman que es perfectamente favorable a derecho y además probablemente útil y conveniente que este distinguido académico ocupe por cuarta vez el decanato de la Facultad de Derecho por otro periodo cuadrienal que culminaría el año 2018. Y otro conjunto de académicos tan respetables como el anterior estiman lo contrario, que no se compadece con el derecho este cuarto periodo del profesor Nahum y que además su ejercicio pudiese ser perjudicial para la gestión de la Facultad de Derecho y para su convivencia interna. No es deber, por cierto, del rector abanderizarse entonces respecto de una u otra posición, sino que más bien se dirige a otra cosa: procurar que la resolución definitiva de esta controversia salga dentro de los cauces de legalidad y autonomía institucional y su control de juridicidad no quede entregado a entidades incompetentes para ello. En consecuencia, la interposición de esta contienda de modo alguno prejuzga sobre la controversia de fondo
y muchísimo menos implica un espíritu polémico respecto de la persona del profesor Nahum y de sus legítimos intereses. Profesor que, faltaría más, merece todo el respeto de la universidad por sus más de 40 años de docencia, 30 de los cuales los ha dedicado a servir cargos de responsabilidad académico-administrativo dentro de la universidad, ya sea como director del Departamento de Derecho Procesal, por muchos años como director de la Escuela de Derecho y por muchísimos años también como decano de la facultad, por 3 periodos, que aspira a que se conviertan en un cuarto, completando un periodo entre el año de 16 años, entre el 2002 y el 2018. De hecho, si bien esta parte tiene ciertas dudas de que el profesor Nahum hubiese sido podido admitir como parte en este procedimiento, ya que ese privilegio, ese derecho, entendemos más bien, se aplica a las partes de la gestión judicial pendiente en el caso de inaplicabilidades, pero no en el caso de contiendas, según el artículo 44 de la ley de este tribunal. No hemos hecho cuestión del asunto porque nos parece justo y legítimo que pueda exponer sus fundamentos. En definitiva, lo que persigue el rector y la universidad a través de esta contienda es que se le dé a esta casa de estudios un tratamiento legal y digno, y que no se vea expuesta a ser enjuiciada en una sede jurisdiccional inidónea de orden eminentemente electoral, y que en esa sede se resuelva la legalidad de procedimientos administrativos internos para la designación de sus autoridades, objeto, como todos sabemos, de la autonomía universitaria. Y que además, dada la facultad que tienen los tribunales electorales, se le obliga a comparecer ante estos en calidad de grupo intermedio. Cuestión que naturalmente hace alusión a entidades de orden privado, muy respetables todas ellas. El Hogar de Cristo, los clubes deportivos de barrio, las asociaciones de admiradores de algún cantante de moda, etcétera. Todos cumplen su misión. Pero la Universidad de Chile tiene una especificidad pública, estatal, que no es baladí, que dice relación con su vocación, con su ethos y con el modo en el cual entiende debe ejercer la función educativa y del cual estima que no debe verse privada. Y por lo tanto está dispuesta a defender con mucho ahínco en estos estrados esa cuestión. Sin embargo, y como el ánimo de la universidad es defender la dignidad y el interés común institucional, pero en modo alguno perjudicar los intereses legítimos personales tanto de quienes apoyan al profesor Nahum, los del profesor Nahum, y tanto quienes se oponen al profesor Nahum, es que desde un inicio se evaluó, antes de plantear esta contienda, si su eventual resultado positivo pudiese perjudicar el ejercicio de esos derechos en otros ámbitos distintos del Tribunal Electoral. Y creemos que eso no ocurre, según justificaremos a continuación. Ahora bien, entrando en materia, estamos ante una competencia positiva, una contienda de competencia, positiva, que se caracteriza a la especie porque una autoridad administrativa reclama para sí la competencia que impropiamente ejerce un tribunal de justicia, en este caso el Tribunal Electoral Metropolitano. Ante ello, cabe revisar cómo se han analizado las dos partes de esta institución, en cierto sentido, bifronte, que es la contienda de competencia, y que es fácilmente detectable, son la incompetencia, en este caso del órgano jurisdiccional, y la competencia que reclama para sí el órgano administrativo. Respecto a la incompetencia del Tribunal Electoral, la cuestión parece bastante clara y evidente, y por lo tanto ha sido muy poco debatida en estos autos, ni por el Tribunal Electoral, ni por el profesor Nahum. En efecto, sabemos bien que la competencia jurisdiccional se define como la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. El mandato, la atribución legal, naturalmente, es clave en esto. Esta norma del Código Orgánico debe necesariamente conversar con principios y reglas constitucionales de la mayor importancia para el Estado de Derecho.
cuáles son los principios de legalidad y competencia de los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución Política, que establecen que cualquier órgano público, entre ellos el Tribunal Electoral, solo será competente para conocer los asuntos a los que la ley expresamente ha puesto dentro del ámbito de su competencia, y no podrá, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, atribuirse competencias distintas, so pena de nulidad de los actos y de otras sanciones que resulten pertinentes conforme a la Constitución. En este caso en particular, la competencia invocada para este efecto por los propios reclamantes al momento de dirigirse al Tribunal Electoral fue la del artículo 10, número 2 de la ley 18.593, que regula los tribunales electorales, y que les confiere a esto una competencia especial y específica para conocer de las reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones de carácter gremial y de las de cualquiera otro grupos intermedios. La disposición del excelentísimo tribunal es prístina y también es binaria para efecto de su aplicación en este caso. En efecto, si la Universidad de Chile fuese una entidad gremial o más genéricamente un grupo intermedio, el procedimiento de corte electivo que nos ocupa estaría efectivamente dentro del ámbito de atribuciones de un tribunal electoral. Si por el contrario no es posible acreditar que la Universidad de Chile sea un grupo intermedio, un grupo social intermedio, lisa y llanamente el Tribunal Electoral carecerá de toda y cualquier competencia al efecto. No existen alternativas intermedias. Es por ello que al momento de presentar la reclamación ante el Tribunal Electoral, el profesor Nahum y los demás académicos que la secundaron debieron invocar precisamente el ejercicio de esta facultad, la del 10 número 2, y hacerlo, y así consta en el expediente, ¿no?, señalando que ellos hacían porque la Universidad de Chile, en un sentido amplio, era un grupo intermedio conforme con la jurisprudencia de los tribunales electorales. Sin embargo, una vez problematizada o discutida por esta parte a través de su requerimiento de contienda, este razonamiento desapareció completamente de los autos. No existe una sola afirmación en todo el procedimiento de contienda que nos ocupa por parte de la parte interesada o del Tribunal Electoral que intente, que diga, pero que ni menos que intente justificar el carácter de grupo intermedio para la Universidad de Chile, carácter único que atribuiría competencia al Tribunal Electoral. Se ha concentrado más bien en otros argumentos que se dirigen a cuestionar o problematizar la requerimiento de contienda por cuestiones formales o de otro orden, como por ejemplo los que ya se resolvieron sobre legitimación activa, o como se dijo en la relación, discutir si efectivamente se está reivindicando algún tipo de competencia para el órgano recurrente, y otras cuestiones menores como discutir la calidad de procedimiento administrativo al de designación de decanos, o una afirmación un poco ya más retórica, señalar que hay algún ámbito corporativo respecto de los académicos de la Universidad de Chile que estarían dotados de una garantía institucional. Ya entraremos sobre ello. Y en esta parte nos interesa cerrar con una afirmación de la mayor importancia. Nos parece sumamente grave que la parte que persigue como pretensión en estos estrados que el Tribunal Electoral Metropolitano continúe con el conocimiento de la cuestión que se discute, no aventure un argumento que se dirija a justificar la hipótesis que le permite actuar, ni uno solo, y que por lo tanto apunte aparentemente más bien a conseguir por otras vías que esa competencia siga ejerciéndose en esa sede sabidamente incompetente. Nos parece grave porque esta polémica se produce en cierto sentido dentro de una casa de estudios dedicada a la enseñanza del derecho, y por lo tanto
parece difícil defender que el resultado esperado por quienes se desenvuelven en ella sea que un proceso se conozca a sabiendas por un tribunal incompetente. Pero también es muy grave para la Universidad de Chile, sentándose con ello un precedente nefasto de que en el futuro su autonomía organizativa para definir el modo y para ejecutar el modo de designación de autoridades académicas queda entregado a un tribunal de estas características, considerando que esa autonomía se desarrolla a través de procedimientos administrativos y considerando que esos procedimientos administrativos tienen instancias de control jurisdiccional naturales, como todo procedimiento administrativo, entregadas a los tribunales ordinarios a través de distintas vías, y también a la Contraloría General de la República, por el papel que todos sabemos que ella juega respecto a los servicios públicos. El que se radique en el Tribunal Electoral Metropolitano y en segunda instancia en el Tribunal Calificador de Elecciones implica, como todos bien sabemos, que nunca estos casos de control de juridicidad de actos administrativos, de nombramiento de funcionarios académicos, van a llegar nada menos que a la Corte Suprema de Justicia, porque respecto al Tribunal Calificador de Elecciones no existe recurso alguno. Pues bien, al contrario de lo expuesto por la parte interesada, la universidad sí ha sido muy clara en justificar ambos aspectos esenciales para el ejercicio de una contienda de competencia. Estos son, recuerdo, la ausencia de competencia del tribunal y la existencia de competencia de la universidad. Sobre la ausencia de competencia del tribunal, solo reiterar que se ha justificado ampliamente en autos como ella está limitada a los grupos intermedios, la Universidad de Chile no participa de ese carácter y por lo tanto no tiene entregada expresamente, como exige la Constitución, esa atribución el tribunal. Pero la universidad, por supuesto, que no se ha quedado en decir que no es un cuerpo intermedio. Ha intentado justificar qué es lo que es y por qué, siendo lo que es, no es un cuerpo intermedio. Y ha dicho que es un órgano público, más precisamente un órgano de la administración del Estado y más precisamente un servicio público. Y para sostenerlo, y abundan autos, se ha justificado tanto en el Estatuto Legal Orgánico de la Universidad, DFL 3 del 2006, en la Ley 18.575 y también en reiteradísima jurisprudencia de esta alta magistratura constitucional y también en jurisprudencia uniforme de la Contraloría General de la República. Es importante señalar que el hecho de que la universidad sea un servicio público no ha sido en ningún momento contradicha por el Tribunal Electoral ni por el profesor Nahum. Ambos, o por lo menos el profesor Nahum, ha aceptado que así es, más allá de algunas matizaciones a las que no haremos cargo. Esta cuestión es particularmente importante porque, estando contestas todas las partes de este procedimiento en que la Universidad de Chile es un servicio público, es imposible que comparta con ese carácter el de grupo intermedio. Ellos parten de una jurisprudencia también acendrada en este tribunal que no admite la confluencia de características en este tipo de instituciones. Y que por el contrario nos ha dejado en claro que la fuente de la autonomía de los grupos intermedios es la libertad de asociación y otras normas constitucionales de ese carácter. Pero que en oposición a ello, la fuente de la autonomía de determinadas instituciones estatales es la ley. Y que por lo tanto, las actuaciones de los grupos intermedios dicen relación con sus propios estatutos y con el respeto de la libertad de asociación. Mientras que las actuaciones de los entes estatales autónomos deben estar necesariamente entregadas por la ley y sujetas a la misma. Por lo tanto, no será posible en caso alguno que la parte interesada por el profesor Nahum pueda justificar ni siquiera parcialmente un carácter de órgano de grupo intermedio para la universidad. Como consecuencia, que hay muchas del carácter del servicio público de la universidad, está el hecho de que sus directivos y académicos son funcionarios públicos, cuestión sobre la cual tampoco ha habido debate en autos, y está también muy claro que sus procedimientos de selección, electivos u otros, son todos procedimientos administrativos,
todos culminan con un acto administrativo, que es el decreto de nombramiento, y como bien sabemos, ese acto administrativo debe estar precedido por un procedimiento de la misma naturaleza. Siendo un servicio público, por tanto, la Universidad de Chile necesariamente participa del carácter público de sus procedimientos internos. Lo que por supuesto no quita que, existiendo normas específicas en su estatuto orgánico, pudieran estas prevalecer sobre las de la Ley 19.880, que todos sabemos es supletoria. Ese prevalecimiento, en caso alguno, convierte un procedimiento en algo distinto que administrativo. Simplemente es la relación entre dos tipos de procedimiento administrativo conforme con la legislación aplicable. En definitiva, el carácter electivo del procedimiento de cargo decano no hace variar la naturaleza jurídica ni del órgano ni del procedimiento. Y en general ocurre eso en toda la institucionalidad del Estado. No es posible siquiera pretender que actos electivos, como por ejemplo con el debido respeto, la designación por sus pares del presidente de este tribunal, pudiese ser competencia del Tribunal Electoral Metropolitano. Lo mismo la designación del presidente de la Corte Suprema. En otros ámbitos, por ejemplo, procedimientos administrativos más sui generis, como el proporcionamiento de premios nacionales, que también es selectivo, tampoco pudiese ser llevado a tribunales. Imaginemos las batallas campales, entretenidas serían, si es que existiese acción por parte de los candidatos al Premio Nacional de Literatura para llevar todo esto al Tribunal Electoral Metropolitano. No es posible hacerlo así. Respecto a la competencia de la Universidad de Chile, basta revisar nuestro escrito para darse cuenta de que desarrolla ampliamente la justificación y la naturaleza de las potestades públicas que estima que son parte de la competencia que reclama. Sin embargo, la parte interesada en estos autos insiste en que no se ha hecho reclamación de competencia y que por lo tanto nuestra acción sería incompleta. Solo perseguiría quitar competencias, pero no atribuirlas. Es un poco inexplicable para esta parte por qué se llega a esa conclusión. Después de leer detenidamente sus escritos, entendemos que se confunde la alegación de falta de legitimación activa de la universidad con esta otra afirmación de falta de reivindicación de competencia. Por cuanto estima el profesor Nahum que no es posible para la universidad concurrir en esa calidad, sino que debiesen haberlo hecho los órganos internos, unipersonales o colegiados, que precisamente ejercen cada una de las competencias o cada una de las partes de las competencias en cuestión. Y ya hemos demostrado en sede de admisibilidad que el rector lo que concurre como representante legal de una entidad compleja y global para reivindicar las competencias sin perjuicio de que algunas de ellas deben ser ejercidas por distintos órganos, toda vez que la complejidad de la universidad así lo amerita, complejidad que la contraparte ha destacado también en sus escritos. Existe además en este tribunal una larga jurisprudencia que admite a la concurrencia de órganos y no de autoridades unipersonales dentro de los órganos en sede de contienda de competencia, y eso ha ocurrido fundamentalmente con el Ministerio Público. El profesor Nahum ha dicho que no es posible aplicar esa regla de este tribunal a la universidad porque la estructura de la universidad es mucho más compleja que la del Ministerio Público. No hay mucho que decir sobre eso. En realidad el principio es que concurriendo el órgano, con independencia de cómo se distribuya la competencia reclamada en su interior, es un principio válido para cualquier tipo de institución pública, más allá de la complejidad o no complejidad que se tenga internamente. Señala asimismo el profesor Nahum, que la contienda es incompleta porque en caso de ser estimada, la controversia de fondo no podría seguir siendo llevada en la sede administrativa que se reclama. Y esto lo dice sobre la base de que habría ejercido, y ejerció en realidad, un recurso de reposición ante la Junta Electoral Central, que fue fallado y denegado. Y estima que, agotada la vía administrativa ordinaria propia del ejercicio del recurso de reposición, ello implica además que, por decirlo así, precluyen o dejan de tener aplicabilidad toda la otra gama de recursos, reclamaciones y arbitrios propios del procedimiento administrativo que pudiesen ser aplicables en la especie. Ese es un salto lógico de proporciones.
que la verdad no ha sido justificado en estos autos, salvo por una cosa. Se ha citado un oficio de la prorectora que le dirige al rector diciéndole que, una vez que se ha rechazado la reposición, no existiendo recursos pendientes, se iba a hacer proseguir con el proceso. De esa expresión, que evidentemente ya a todas luces se refiere a que no existiendo recursos administrativos pendientes de resolución, que eso sí es efectivo, se puede seguir con el proceso, el profesor Nahum ha colegido que la señora prorectora quiso decir que ninguno de los demás recursos aplicables por ley, en este caso, es aplicable, solamente porque se ejerció uno solo de ellos, la reposición. Yo me pregunto si es que ese mismo oficio hubiese señalado no existen recursos administrativos y jurisdiccionales pendientes, si el profesor Nahum se habría abstenido en su mérito de haber dirigido la cuestión al Tribunal Electoral Metropolitano. Creo que no lo habría hecho. ¿Por qué? Porque el oficio de la prorectora naturalmente no deroga la ley 19.880. Aquí hay una cuestión de fondo. La contraparte debe entender que una contienda de competencia entre un órgano administrativo y uno jurisdiccional implica un cambio de sede en caso de ser acogida. Y ese cambio de sede necesariamente obliga a que la controversia pendiente o tramitada deba pasar a regularse conforme con el régimen jurídico de la sede en la cual se deposita. Parece absurdo pretender que si es que esta contienda de competencia se admite, los órganos administrativos de la Universidad de Chile deban retomar un proceso suspendido ante el Tribunal Electoral y ejercer funciones jurisdiccionales. Eso a nuestro juicio carece de cualquier lógica y es contrario naturalmente al Estado de Derecho. Si se me permite, y pido la venia, este asunto ha sido resuelto en reciente sentencia de este tribunal. Entiendo que también lo fue por esta sala, y si se me permite leer, señora presidenta, un considerando. Considerando quinto, que el texto constitucional supone que la contienda de competencia puede nacer del ejercicio o no ejercicio de atribuciones por parte de la autoridad política o administrativa y de los tribunales de justicia, y por lo mismo asume que puede existir colisión de atribuciones entre órganos de naturaleza distinta en la especie administrativo y judicial. En nuestro ordenamiento fundamental, entonces, no puede sustentarse la tesis de que la contienda de competencia se genera única y exclusivamente en la hipótesis de ejercicio o abstención de ejercicio de competencias análogas y no en el caso de un conflicto de funciones. Naturalmente, en principio, una contienda de competencia entre autoridades paradigmáticamente distintas dentro de nuestro ordenamiento debiese concebirse más bien como un conflicto de funciones. Y entendido de esa manera, de prosperar la contienda de competencia que planteamos, lo que ocurrirá es que la controversia de fondo tendrá que sustentarse conforme con el régimen jurídico de la sede en la cual retorne. Y este régimen jurídico contempla amplias garantías para que los derechos de todas las partes puedan, y las pretensiones de todas las partes puedan resolverse conforme a derecho. Según la ley 19.880, y lo sabemos bien, quedan pendientes, solamente se ha ejercido la reposición, quedan pendientes recursos propiamente tales, como el recurso extraordinario de revisión, que curiosamente puede ejercerse ante la misma Junta Electoral Central, ya que es dudoso que para estos efectos ya tenga un superior jerárquico. Existen también, y es propio de procedimientos administrativos, en los cuales se actúa de oficio, arbitrios a ejercerse de oficio por la autoridad, como la invalidación o la revocación. Existen también reclamaciones administrativas, en el sentido amplio que de ellas habla el artículo 54 de nuestra ley 19.880, como por ejemplo las solicitudes de invalidación o las solicitudes de revocación, que no son nada teóricas. Ambas requieren de la autoridad la iniciación formal de un procedimiento administrativo con audiencia de todos los interesados y por lo tanto con plena garantía para todos ellos. Y por último, ya más bien en el estatuto
en el procedimiento administrativo regulado en el Estatuto de la Universidad de Chile, existe el control preventivo de su Contraloría Interna, que llegado el momento podrá, puede y debe pronunciarse respecto de la legalidad o ilegalidad de todo el procedimiento, incluido su parte electoral. Y ante esa Contraloría Interna es perfectamente posible que concurran con presentaciones las partes que así lo estimen pertinente. Junto a ello, pero sin que esta parte reivindique competencias para órganos distintos, es importante decir una vez más que existe la posibilidad para todas las partes de recurrir a través de una denuncia de ilegalidad a la Contraloría General de la República, cuyo resultado será un dictamen de carácter vinculante, como sabemos, para la administración, para la universidad en este caso, y también las diversas acciones y recursos en el orden jurisdiccional que tendrán que resolver los tribunales ordinarios. Por lo tanto, el segundo propósito del rector, dado el delicado papel que le toca enfrentar en esta situación, se ve razonablemente bien satisfecho. Es decir, en el caso de estimarse, como esperamos, esta contienda, don Roberto Nahum y todas las demás partes en conflicto continuarán protegidos por el derecho en la sede pertinente. Y no habrá un castigo al profesor Nahum por haber errado procesalmente al momento de plantear inicialmente sus pretensiones en un tribunal incompetente, sino que a pesar de ese error continuará con la posibilidad de defender sus derechos. Para ir finalizando, si es que puedo ir finalizando por el tiempo que queda, aún queda algo de tiempo, señala también el profesor Nahum, en un intento que pudiésemos pensar que tiende a relativizar el carácter de servicio público de la universidad, que el procedimiento administrativo en cuestión no es en realidad un procedimiento administrativo. No dice en ningún momento que ese procedimiento sea un procedimiento electoral propio de un organismo o de un cuerpo intermedio de la sociedad. Solamente dice que no es un procedimiento administrativo. Nos parece particularmente grave esta afirmación. Por lo siguiente. Porque se contradice de un modo radical y en sus propios términos con la actuación previa del profesor Nahum en toda esta controversia. Toda vez que él ejerció en su oportunidad el recurso de reposición, invocando expresamente el artículo 59 de la ley 19.880 que lo contempla. Ese ejercicio y esa invocación solo permiten concluir que, en opinión del profesor Nahum en su momento, el procedimiento electoral en el que estaba inmerso era un procedimiento administrativo. No existen más alternativas para ello. En segundo lugar, nos propone en su escrito de traslado un test para comprobar que en realidad el procedimiento no es administrativo. Y nos dice, a través de la técnica de preguntas retóricas, ¿será posible exigir la aplicación del principio de imparcialidad de la ley 19.880 a los académicos que ejerzan su voto? Naturalmente que no. Es evidente que no. Es obvio que no. Porque el principio de imparcialidad de la ley 19.880 está dirigido y vincula a las autoridades que tienen que resolver conflictos o concurrencia de intereses de interesados, pero en ningún caso se puede exigir al interesado no obtener un resultado que sea imparcial. Por lo tanto, el procedimiento es administrativo porque la imparcialidad tiene otro objetivo. Añade como pregunta retórica, ¿será posible exigir a quienes emitan su voto que se abstengan de hacerlo porque con alguno de los candidatos los une una gran amistad o los separa una gran enemistad? La respuesta nuevamente es evidente. No. El deber de abstención solamente está dirigido a la autoridad del artículo 12 de la ley 19.880, a la autoridad que debe resolver el asunto y no a los interesados en el asunto, que por esencia no tienen que abstenerse y no tienen que ser imparciales. Aquí se incurre además en otra grave contradicción, porque al momento de plantear la reposición ante la Junta Electoral Central,
el profesor Nahum, invocando el artículo 12 de la ley 19.880, exigió la abstención de 2 de sus miembros, el profesor Carlos Uneus y otra académica que no retuvo el nombre. Y por lo tanto, en su momento, es inaplicable el principio de abstención, pero ahora, en la hora del traslado, la hora nona de este procedimiento, lo pone como ejemplo de aquellos principios inaplicables que harían que el procedimiento no fuera administrativo. Y por último, culmina diciendo si sería exigible, dado el principio de transparencia en la función pública, que el voto de los académicos no fuera secreto. La verdad es que no merece la pena de abundar mucho sobre ello. Existen, como bien lo sabe este tribunal, incluso en el estatuto administrativo, una serie de procedimientos administrativos en los cuales tienen una etapa electiva. Sabemos, por ejemplo, que la formación de los comités de selección dentro de la administración pública, que la elección del representante del... Si me disculpan. Avisando que está en su tiempo. Sí, lo sé. ¿Sería posible contar con un minuto más? Un minuto más. Que los representantes de los funcionarios públicos en las juntas calificadoras, que tienen un origen electoral, ciertamente son procedimientos administrativos y no son procedimientos electorales de un grupo intermedio. Así lo ha dicho expresamente la Contraloría en ambos casos. Jurisprudencia que ha sido acompañada en autos. Finalmente establece que la Universidad de Chile es más que un servicio público, ¿no? Y también, de un modo que nunca es muy claro, pareciera sugerir que por ello pudiese ser competente el Tribunal Electoral, ya que los académicos de la Universidad de Chile estarían protegidos por una garantía institucional distinta de los derechos funcionarios ordinarios. Bueno, más allá de que esto no tiene ningún tipo de importancia práctica, porque no señala que por ello la Universidad de Chile pasa a ser un grupo intermedio, es importante decir que justamente la existencia de una garantía institucional, no subjetiva o subjetiva, lo mismo si fuera subjetiva o institucional, no importa el caso, el tribunal natural para resolver si es que se ha vulnerado justamente es aquel tribunal que tiene las potestades conservadoras que corresponden a los tribunales ordinarios de justicia, y en ningún caso al tribunal electoral. Y por último, en 30 segundos, señala que en este caso el Tribunal Constitucional debiese declararse incompetente porque la controversia que hemos traído no es constitucional, sino que es de mera legalidad. Confunda aquí el profesor Nahum la cuestión evidente de que el procedimiento de contienda de competencia está establecido en la Constitución, pero que las potestades de los organismos públicos en conflicto de ordinario estarán siempre establecidas en la ley, y por lo tanto la invocación de esas leyes para defender unas y otras no invalida el procedimiento en su conjunto. Hay una confusión, a nuestro entender, entre las exigencias para el ejercicio de la judicatura en materia de inaplicabilidades por inconstitucionalidad respecto de este ejercicio jurisprudencial relativo a las contiendas de competencia. En definitiva, y con esto cierro, el rector estima que la admisión de esta contienda de competencia es esencial para resguardar el Estado de Derecho que se aplica a las universidades estatales, en particular a la Universidad de Chile, y además evita que el asunto en actual trámite quede radicado definitivamente en un organismo incompetente como el Tribunal Electoral Metropolitano, y por último, no lesiona de modo alguno el derecho de ser oído y el derecho de recurrir a instancias administrativas y jurisdiccionales del profesor Nahum, y por lo tanto su derecho a un juez natural, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ello que, culminando con esto, pedimos que esta contienda sea admitida en todas sus partes, sin costas, por supuesto, porque estimamos que ambas partes han tenido motivo plausible para litigar. Es cuanto puedo alegar. Muy bien. Tiene la palabra a continuación, en representación del señor Roberto Nahum, el abogado Salvador Mohr, por 30 minutos. Señor presidente, yo quisiera antes que nada dejar constancia de que estoy en absoluto desacuerdo con estas afirmaciones, generalidades, afirmaciones sin ningún fundamento, sin ningún sentido, que no tienen nada que ver
con la contienda de competencia que se está planteando. ¿A quién le interesa esto de la imagen de la universidad, de que si el decano tiene o no derecho a presentar su candidatura, que el derecho ya está, que mi representado haya estado mucho tiempo como cargo en el cargo de decano? Esas son cosas que no tienen que ventilarse en esta contienda, sino que son materia del proceso que está ventilando en los jueces del fondo. Así que yo pediría, si es posible, que no se dejara constancia de este tipo de afirmaciones gratuitas, de estas generalidades que no tienen ningún fundamento real. Por favor, ojalá fuera posible, Presidenta, que de esto se dejara constancia en las actas, porque afirmaciones como las que ha hecho el colega no son admisibles en una contienda de competencia. Esa es la observación que quisiera hacer. Ahora, con la venia, Lucía Excelentísima, alego en representación de don Roberto Nahum Manuch, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, tercero interesado en esta contienda de competencia, presentada por el señor rector en contra del primer Tribunal Electoral Regional Metropolitano, cuya competencia para evaluar o controlar la juridicidad de la candidatura a decano presentada por el señor Nahum ante la Junta Electoral Central desconoce, atribuyéndosela en exclusividad a la Universidad de Chile, solicitando, Lucía Excelentísima, que la contienda de competencia sea rechazada en todas sus partes por ser técnicamente inexistente y por lo tanto absolutamente improcedente, según los fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer. Me referiré previamente a los fundamentos de hecho tal cual yo los aprecio, porque las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. Habiendo sido impugnada la candidatura de mi decano, de mi representante, de mi representado, habiendo sido impugnada la candidatura por el periodo 2014-2018 que presentó ante la Junta Electoral Central por un grupo de profesores, la Junta Electoral Central terminó por acoger esta impugnación y declararla improcedente, ante lo cual mi representado, reaccionando y en el ejercicio del derecho a la acción que le da la Constitución y las leyes, presentó una reclamación ante el Tribunal Electoral Regional, primer Tribunal Electoral Regional, solicitando que procediera a revisar la juridicidad de la decisión adoptada por la Junta Electoral Central, ante lo cual el señor rector reacciona formulando una contienda de competencia ante el Tribunal de su Señoría Excelentísima. Esos son básicamente los hechos, simplemente. Me voy a referir ahora a los fundamentos de derecho. Antes que nada debo decir al Tribunal Excelentísimo, debo manifestar que me propongo demostrar en esta exposición que la contienda de competencia presentada ante el Tribunal de su Señoría es absolutamente inexistente y que lo que debió haberse planteado oportunamente fue una cuestión de competencia ante el Tribunal Electoral Regional para que los jueces del fondo resolvieran por la vía de la inhibitoria o declinatoria quién era en definitiva el tribunal competente. La competencia se habría suscitado, según el señor rector, entre la Universidad de Chile, órgano administrativo, y, por otra parte, el Tribunal Electoral Regional, órgano jurisdiccional. Y se habría presentado debido al accionar, a la acción interpuesta por mi representado ante el Tribunal Electoral Regional. ¿Y en qué consistiría esta contienda? Esta contienda consistiría en que, a juicio del señor rector, solo la Universidad de Chile, a través de sus autoridades internas, tiene facultades para resolver las cuestiones que se susciten con motivo de las elecciones internas de la Universidad de Chile, denegándole esta competencia al Tribunal Electoral Regional.
Afirmamos, Usía Excelentísima, que esta contienda es absolutamente inexistente por las siguientes razones. En primer lugar, no cumple con un requisito fundamental que toda contienda de competencia debe satisfacer para ser tal, para considerarse realmente una contienda de competencia. En efecto, de acuerdo a la doctrina, a la jurisprudencia reiterada de este Tribunal Excelentísimo, sentencias Rol 1531 y 1320, para que exista una contienda de competencia es fundamental que el ejercicio errado de la competencia de un órgano lesione la titularidad de la competencia de otro. Es decir, llevado el asunto al caso de la especie, se requeriría que el Tribunal Electoral Regional le desconociera a la Junta Electoral Central su competencia para juzgar en sede administrativa y se la atribuyera, lesionando así la competencia de la Junta Electoral Central. ¿Es esto lo que ha sucedido efectivamente, Usía Ilustrísima, Usía Excelentísima? Por supuesto que no, y por una razón muy simple. De conformidad con el artículo 38, inciso segundo de la Constitución, 10 de la Ley 18.575 sobre bases generales de la Administración del Estado y 59 de la Ley sobre la base de los procedimientos administrativos, de acuerdo con estas normas, la competencia para conocer y resolver las impugnaciones que se realizan a los actos administrativos se encuentra dividida, puesto que se puede ejercer sucesivamente en sede administrativa y en sede jurisdiccional. De tal manera, Usía Ilustrísima, que una vez que se ejercen los recursos administrativos, el ejercicio de estos recursos es sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales que se pueden hacer valer. Entonces, Usía Excelentísima, ¿qué sentido tendría que el Tribunal Electoral Regional, con prescindencia de todos estos principios y normas que se han citado, se atribuyera una competencia que la legislación universitaria le entrega a la Junta Electoral Central, en circunstancias de que, de acuerdo con esos mismos principios, el Tribunal Electoral Regional deberá eventualmente efectuar una revisión jurídica definitiva de las mismas actuaciones que fueron objeto de conocimiento de la Junta Electoral Central, pero en sede jurisdiccional? No tendría ningún sentido, sería prácticamente ilógico, casi demencial, pretender o imaginar que que el Tribunal Electoral Regional le ordenara a la Junta Electoral Central que se abstuviera de conocer porque se ha propuesto asumir su competencia. Ahora bien, Usía Ilustrísima, ¿qué competencia podría asumir el Tribunal Electoral Regional si ya la Junta Electoral Central ejerció plenamente su competencia, agotándose así todas las instancias de conocimiento y resolución previstas por la legislación universitaria? Yo creo que en este caso se requeriría un verdadero acto de magia, porque ya la competencia se ejerció. No puede el Tribunal Electoral Regional asumir una competencia que ya se materializó en el tiempo y en el espacio. Ahora, Usía Excelentísima, si la competencia de la Junta Electoral Central se ejerció plenamente, lo que correspondería es que la parte que no obtuvo satisfacción de sus pretensiones en sede administrativa ejerza las acciones que abran el juzgamiento en sede jurisdiccional. Y es precisamente lo que ha hecho mi representado, ejercer las acciones que le otorga la Constitución y la ley. Por lo tanto, la Junta Electoral, el Tribunal Electoral Regional, cuando entra a conocer de este asunto, no se está atribuyendo una competencia del Tribunal de la Junta Electoral Central, está ejerciendo una jurisdicción y una competencia que de manera genérica le otorgan las normas constitucionales y legales que yo he citado. Ahora,
Usía Excelentísima, me gustaría a mí referirme a otro punto de extraordinaria importancia. El Tribunal Electoral Regional conoce en una esfera jurídica absolutamente distinta de aquella en que opera la Junta Electoral Central. Son instancias de conocimiento distintas, sucesivas e independientes. Por lo tanto, no podría en ningún caso sostenerse que el Tribunal Electoral Regional haya asumido una competencia que, por supuesto, le corresponde a la Junta Electoral Central. A continuación, debo señalar que estimo o considero que el señor rector no tiene legitimación activa para haber presentado esta contienda de competencia. Por la sencilla razón de que la legislación universitaria ha desconcentrado administrativamente la competencia para juzgar en sede administrativa en favor de la Junta Electoral Central. Por lo tanto, entre el rector y la Junta Electoral Central no hay ninguna relación de jerarquía en lo que respecta al juzgamiento en sede administrativa. El rector está absoluta y totalmente marginado. La legislación desconcentró en favor de la Junta Electoral Central esta competencia. Por lo tanto, siendo así, ¿cómo podría válidamente el rector de la Universidad de Chile iniciar una contienda de competencia en circunstancias de que la legislación concentró en la Junta Electoral Central el ejercicio de la facultad de juzgar en sede administrativa? Porque la legislación universitaria, con toda claridad, establece que las decisiones de la Junta Electoral Central son inapelables y son privativas. Y ningún otro órgano, por lo tanto, puede interferir, porque está desconcentrada esta función en este órgano. Por lo tanto, el rector, cuando presenta una contienda de competencia, está ejerciendo atribuciones que no tiene, de las cuales carece. La conclusión es que si ejerce atribuciones que no tiene, está violando los artículos 6 y 7 de la Constitución, en virtud de los cuales los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias podrían atribuirse otra autoridad o derechos que lo que se le han conferido expresamente. Y aquí el tribunal, el rector, se ha atribuido la competencia que no tiene. Esto de que representa a la Universidad de Chile, nadie lo discute. Efectivamente lo hace, pero en el ámbito del juzgamiento en sede administrativa, la competencia se ha desconcentrado en favor de la Junta Electoral Central. Y por lo tanto, solo la Junta Electoral Central pudo haber válidamente provocado una contienda de competencia. Ahora, Usía Excelentísima, quisiera referirme a la razón de fondo que justifica la interposición de esta contienda de competencia. De conformidad con lo expuesto por el señor rector, la Universidad de Chile no sería un cuerpo intermedio. O sea, se afirma que es un servicio público, que forma parte de la estructura orgánica de la administración del Estado, por lo tanto no es un cuerpo intermedio, y no siendo un cuerpo intermedio, el Tribunal Electoral Regional no puede ejercer competencia para conocer la juridicidad de las decisiones de la Junta Electoral Central, porque la competencia del Tribunal Electoral Regional dice relación únicamente con
el control de juridicidad o calificación jurídica de las elecciones que se llevan adelante en los cuerpos intermedios de la sociedad. Y para reforzar su argumentación nos dice que las elecciones que se realizan en el seno de la Universidad de Chile no son elecciones, son procedimientos administrativos. Por lo tanto, quedan marginados también de la competencia del Tribunal Electoral Regional, que solamente puede conocer de las cuestiones relativas a las elecciones que se producen en los cuerpos intermedios de la sociedad. Aun cuando, según se ha afirmado, la contienda de competencias absolutamente inexistente, yo creo que sería necesario entrar a considerar este argumento del señor rector, aun cuando sea solo para dejar en evidencia su inconsistencia. Efectivamente, nadie discute que la Universidad de Chile es un servicio público. Los artículos 40 y 32 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado así lo dejan entrever, así lo ponen de manifiesto, mejor dicho. Es un servicio público y eso se manifiesta obviamente en la configuración de las plantas, en el sistema de remuneraciones, en la previsión, en el régimen de control de legalidad, responsabilidades, apoyo financiero, principio de transparencia. No hay ninguna duda, es un servicio público. Y desde este punto de vista, las atribuciones de este servicio son paraacadémicas, es decir, para facilitar el desarrollo de las actividades académicas. Y en todo esto no se equivoca el señor rector. Efectivamente, es un servicio público y forma parte de la administración del Estado. Y así lo hemos sostenido siempre. Pero, Usía, excelentísima, en lo que se equivoca el señor rector es en no reparar que tras esta estructura orgánica normativa propia de un servicio público, subyace latente una comunidad académica cuyas actividades obedecen a sus propias reglas y principios, absolutamente refractarios a toda intervención estatal, porque obviamente la excelencia, la efectividad de las acciones de las actividades de docencia, investigación y extensión dependen o presuponen un desenvolvimiento libre de intervenciones exógenas. Entonces, la relación de mando y obediencia propia de toda estructura de poder no se puede, por cierto, dar en el ámbito de estas actividades. Y por eso que el artículo 105 de la Ley General de Educación claramente deja en evidencia que el conocimiento y la verdad dependen de la razón y de los métodos de la ciencia. Con esto quiero significar, Usía excelentísima, que la comunidad académica es una corporación esencialmente autónoma. Y como lo dice muy bien Luis Díaz Picasso en su obra El sistema de los derechos fundamentales, el Estado tiene la alta responsabilidad de aceptar, reconocer y garantizar esa autonomía. Y es por esto que la Universidad de Chile está en una situación muy especial. Obviamente salta a la vista como características distintivas la autogeneración de sus propias autoridades, la autogestión administrativa y financiera, y obviamente la formulación de políticas académicas y orientaciones académicas con independencia de la intervención del Estado. Y todo esto coronado por un jefe de servicio, que es el rector, que no es un funcionario de la exclusiva confianza del presidente de la República, sino que es generado democráticamente en una votación, en una elección por sus pares. Ahora bien, Usía excelentísima, yo en este punto quisiera hacer alusión a algo de extraordinaria importancia, a la historia fidedigna
del establecimiento de la Constitución. En la sesión 399, la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución pone de manifiesto, no en forma implícita, en forma explícita, expresa, que mientras se determinaba el contenido de la libertad de enseñanza, todos estaban conscientes, todos los miembros de la comisión, toda la comisión estaba consciente de que los servicios públicos eran cuerpos intermedios, perdón, que las universidades eran cuerpos intermedios de la sociedad. Y esta constancia que es expresa, explícita, no es implícita, no la estoy deduciendo. Esta constancia, Usía Excelentísima, tiene extraordinaria importancia porque se hace en el año 1978, es decir, antes del boom de las universidades privadas. Por lo tanto, hay que concluir que esta constancia dice relación con las universidades estatales, que eran la mayoría de las universidades estatales antes del año 81, eran universidades del Estado. Y por lo tanto la constancia se aplica a las universidades del Estado. Entonces, Usía Excelentísima, si la Constitución es ley fundamental del Estado, la ley fundamental del Estado, y si la historia fidedigna de la Constitución es un elemento fundamental uno de los elementos fundamentales para establecer el sentido y alcance de las normas constitucionales, ¿no habremos de concordar entonces, Usía Excelentísima, que cuando el constituyente plasmó y concibió el artículo 1º, inciso 3º de la Constitución relativa a los cuerpos intermedios y su autonomía, pensaba que las universidades del Estado estaban comprendidas dentro de este concepto porque participaban de las características de autonomía de los cuerpos intermedios? ¿Por qué voy a pensar lo contrario si hay una constancia expresa en las actas de la Comisión Ortúzar? ¿Por qué voy a despreciar esa constancia yo? Ahora, Usía Excelentísima, sobre la base de lo que se ha dicho, a mí me parece razonable que el Tribunal Electoral Regional entre a calificar jurídicamente las decisiones de la Junta Electoral Central. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy sencilla. Y para decir lo que voy a señalar, me baso, en una sentencia de la Corte Suprema del mes de abril de 2014. Es la sentencia Roll 10.972. Según esta sentencia, las cuestiones laborales que afecten a los funcionarios públicos son de la competencia de los tribunales del trabajo. ¿Por qué? Porque en el ordenamiento jurídico no hay ningún tribunal que específicamente tenga competencia para entrar a resolver las cuestiones laborales de los funcionarios públicos y por lo tanto deben intervenir por la unidad de materia, por la naturaleza de la materia, deben intervenir los tribunales del trabajo. Y aplicando este criterio a lo que nos ocupa, podríamos concluir entonces que el Tribunal Electoral Regional tiene competencia para conocer de las cuestiones electorales que se susciten al interior de la Universidad de Chile, porque no hay ningún tribunal que específicamente se haya creado para conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de las decisiones de la Junta Electoral Central. Y porque la materia, la naturaleza de la materia lo exige. Se trata de materias vinculadas a la calificación jurídica de las elecciones, Usía Excelentísima. Así que a mí no me produce ninguna molestia sostener que los tribunales, que el Tribunal Electoral Regional puede calificar las elecciones internas de la Universidad de Chile para resolver las reclamaciones que se interpongan en contra de la decisión de la Junta Electoral Central. A mí no me produce ninguna molestia eso, sobre la base de lo que ya he dicho. Ahora, Usía Excelentísima, hay algo que a mí me sorprende. Y lo voy a poner de manifiesto. Resulta que el señor rector
reconociendo la posibilidad jurídica de una eventual revisión jurisdiccional de las decisiones de la Junta Electoral, se la atribuye solo a los tribunales ordinarios, pero no al Tribunal Electoral Regional. Entonces, con esta afirmación, incurre en una contradicción esencial porque le quita toda base de sustentación a la contienda de competencia que formula. Porque en el fondo, ¿qué es lo que pretende? Lo que pretende es que el Tribunal Constitucional saque las castañas del fuego con la manito del Tribunal Constitucional. O sea, lo que pretende es que el Tribunal Constitucional supla la deficiencia en que incurrió la Junta Electoral Central al no promover ante los jueces del fondo una cuestión de competencia para que se resolviera por vía declinatoria o inhibitoria. Claro, porque lo que pretende es que el Tribunal Constitucional declare: el tribunal competente para conocer de este asunto es un tribunal ordinario y no es un tribunal electoral, el Tribunal Electoral Regional. Entonces vemos que el conflicto de competencia se trasladó, pues. Ya no es un conflicto de competencia entre un órgano jurisdiccional y un órgano administrativo, sino que entre dos órganos jurisdiccionales. Eso es un problema que debería resolverse por los jueces del fondo a través de una cuestión de competencia vía inhibitoria o declinatoria. O sea, se quiere que el Tribunal Constitucional realice la pega, el trabajo que corresponde a los tribunales ordinarios de justicia, o mejor dicho, a los jueces del fondo. A mí me parece que esta contradicción pone de manifiesto la inexistencia total de una contienda de competencia entre la Universidad de Chile y la Junta Electoral Central. Ambas operan en esferas jurídicas absolutamente distintas, sucesivas, independientes, una en sede administrativa, otra en sede jurisdiccional. Con el criterio del señor rector, la aplicación del artículo 10 de la ley 18.535, la aplicación del artículo 59 de la ley 19.880 sería una misión imposible, porque cada vez que se ejercieran darían pábulo a sostener que hay una contienda de competencia. Eso pone de manifiesto lo absurdo de la posición sostenida por el señor rector. Ahora, Usía excelentísima, y para terminar con mi exposición, yo pienso que aun cuando el señor rector, hubiera podido válidamente plantear una contienda de competencia, supongamos, reconozcamos que válidamente pudiera haberlo hecho, aún así, esa contienda de competencia debería ser rechazada. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el Tribunal Electoral Regional todavía no se ha pronunciado si es competente o no. Esta cuestión está pendiente. Resulta que cuando se le dio traslado a la Junta Electoral Central, la Junta Electoral Central no respondió provocando una cuestión de competencia para que se resolviera vía inhibitoria o declinatoria, sino que simplemente se limitó por la vía de la alegación o defensa a cuestionar la competencia del Tribunal Electoral Regional, con lo cual dejó diferida, para la sentencia definitiva, la resolución acerca de si es o no competente el Tribunal Electoral Regional. Además hay que considerar que el Tribunal de su Señoría Excelentísima ha suspendido el procedimiento que se seguía ante el Tribunal Electoral Regional, así que no ha podido concluirse. No sabemos si el Tribunal Electoral se va a declarar competente o no. Y si así fuera, Su Señoría Excelentísima, ¿cómo pudo haberse interpuesto una contienda de competencia si el Tribunal Electoral Regional todavía no se ha pronunciado? Bueno, sobre la base de las consideraciones de hecho y de derecho que se han expuesto en este alegato, yo ruego al Tribunal Constitucional acoja nuestra pretensión en el sentido de rechazar absolutamente esta contienda de competencia por ser técnicamente inexistente y por lo tanto absolutamente improcedente. Muchas gracias por su atención.
Señores ministros, preguntas a los abogados. El ministro Bodanovich me ha pedido la palabra. Quiero plantear dos cuestiones que aparentemente no han sido parte del debate, pero que, como los colegas bien saben, este tribunal puede estimar a resolver el asunto. La primera, es sabido que quien primero se pronuncia sobre su competencia es el órgano que es requerido. Ergo, requerido el Tribunal Electoral, nadie puede discutir que tiene competencia para pronunciarse sobre su competencia, ¿ya? Al igual que cualquier órgano o tribunal. Ahora bien, acá el rector demandante ha pedido expresamente a este tribunal que declare la incompetencia del Tribunal Electoral para conocer de ese asunto. Me pregunto, ¿puede este Tribunal Constitucional, tiene este Tribunal Constitucional competencia para declarar la incompetencia de un tribunal especial, así llamado por la Constitución, un órgano de carácter constitucional, que como todos saben es absolutamente autónomo? Las sentencias del Tribunal Electoral solo son apelables ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Forma parte de lo que la Constitución llama justicia electoral. Jamás alguien ha pretendido, ni en el Tribunal Constitucional ni en la Corte Suprema, entrar a conocer de asuntos de los que conoce el Tribunal Calificador de Elecciones. El Tribunal Calificador de Elecciones es la segunda instancia de los tribunales electorales. O sea, ambos forman la justicia electoral, como lo llama la Constitución. O sea, ¿puede este tribunal declarar la incompetencia de este órgano constitucional llamado autónomo, llamado justicia electoral? Primera cuestión. Segunda, acá se ha discutido sobre la legitimación activa, si la Universidad de Chile es o no un órgano administrativo en los términos que prevé la Constitución para los efectos de un conflicto. Yo quiero plantearles el asunto de la legitimación pasiva, porque para que haya un conflicto o una competencia es entre una autoridad política o administrativa y un tribunal de justicia. Así dice la Constitución, Tribunal de Justicia. Ahora bien, para la Constitución, indudablemente son tribunales de justicia, lo dice el artículo 76, ¿ya?, los que integran el Poder Judicial, ¿ya? Esos son tribunales de justicia, eso nadie lo discute. De tal manera que una contienda o conflicto entre una autoridad política o administrativa y un juez de garantía, un juez de trabajo, un juez civil, nadie discute que es procedente. Son tribunales de justicia en los términos que la Constitución señala precisamente en el artículo 76. ¿Es tribunal de justicia para estos efectos el tribunal especial, así llamado, que forma parte de la justicia electoral, denominado tribunal electoral? ¿Es tribunal de justicia? Bueno, esas son las dos cuestiones que le planteo
a los distinguidos colegas. Tiene la palabra en primer lugar el abogado que representa al rector de la Universidad de Chile. Interesante pregunta, señora presidenta. Es una interesante pregunta, señora presidenta, que naturalmente que intentaremos no contestar con el simplismo de decir que los tribunales electorales forman parte de lo que se llama justicia electoral, porque la respuesta sería en ese caso muy sencilla, pero demasiado pobre, ¿no? Sin embargo, sí es posible aproximarse a la respuesta desde el punto de vista de la jurisprudencia, entiendo que de esta sala, pero puesta en el otro lugar de la balanza, ¿ya? Y que se refiere a la admisión como legitimado para los procesos de contienda de competencia al Ministerio Público, porque ahí se produjo una discusión interesante en un mismo sentido, ¿eh? En el entendido de saber si es que el Ministerio Público puede ser considerado una autoridad político-administrativa, dada la naturaleza sui generis del mismo, ¿eh? Y desde ese punto, este excelentísimo tribunal, ha resuelto en múltiples oportunidades que el criterio restrictivo no es el aplicable, no es el conveniente de aplicar en el caso de la legitimación activa o pasiva, ¿ah?, de organismos como este. ¿Y por qué? Porque en definitiva la contienda de competencia lo que persigue muchas cosas, pero lo que persigue que tiene una mayor entidad constitucional y propia del Estado de Derecho y del estatuto constitucional y legal de los órganos que lo conforman, es la plena vigencia de los artículos 6 y 7 de la Constitución. Y por lo tanto, el criterio amplio que este tribunal ha establecido respecto, en ese caso, del Ministerio Público para admitirlo como parte, aunque pudiese ser discutible su calidad de autoridad política, y discutible también su calidad de autoridad administrativa, en resguardo de ese interés superior, sí lo han admitido. Por lo tanto, en principio, le parece a esta parte que ese razonamiento es plenamente válido para una situación en que un tribunal también pudiese participar de características no tan precisas como las tradicionales, ¿no? En general, la jurisprudencia de este tribunal entiendo que contempla la participación en contiendas de competencia de variado número de tribunales o variado género de tribunales, ¿no?, incluyendo los laborales, incluyendo naturalmente los ordinarios, los tribunales de garantía, entiendo que también los tribunales de policía local, en algunas ocasiones. Por lo tanto, ese principio, debo decir que me asilo y comparto, ¿eh?, el criterio amplio y conforme con el Estado de Derecho y conforme con la supremacía del régimen de derecho público de los órganos del Estado, que permita resolver cuestiones tan importantes como una contienda de competencia, detrás de las cuales, reitero, se juega la integridad del principio de legalidad de competencia de los artículos 6 y 7, y que no parece que ese propósito tenga menor entidad que alguna disquisición sobre la naturaleza precisa de algún tribunal especial. ¿Quiere usted, abogado Moore, agregar alguna cosa respecto a esta pregunta? Es una pregunta realmente difícil de responder, no hay la menor duda. Tradicionalmente las contiendas de competencia se producen entre una autoridad administrativa o política y un tribunal judicial, es decir, de un tribunal que forma parte del Poder Judicial. No, eso es lo normal, es lo tradicional. Se trate de tribunales ordinarios que integran el Poder Judicial o tribunales especiales que forman parte del Poder Judicial. Pero no es, no es frecuente que se produzcan este tipo de conflictos de competencia, ¿no? Yo creo que esta cuestión debería resolverse mediante una interpretación que abra camino al andar, o que haga camino al andar, porque en realidad los tribunales electorales regionales son tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial,
Y entonces, desde este punto de vista, y con un criterio tradicionalista, el Tribunal Constitucional no tendría competencia para pronunciarse sobre esta cuestión. Por eso que, como estamos frente a un vacío de nuestro ordenamiento jurídico, este vacío, esta lagunita, debe llenarse con una interpretación del con una forma interpretativa valiente y voluntariosa que lo resuelva. O sea, yo diría que el Tribunal Constitucional en este caso debería hacer camino al andar y imponer una determinada tendencia interpretativa que nos permitiera resolver este asunto, ¿no? Pues ya que repito que tradicionalmente la contienda debería estructurarse entre un tribunal del Poder Judicial ordinario o especial y una autoridad política o administrativa. Pero es raro que se establezca esta contienda de competencia respecto de un tribunal especial que no forma parte del Poder Judicial. Yo pienso, es mi opinión personal, yo creo que el Tribunal Constitucional, asumiendo una posición interpretativa innovadora, debiera pronunciarse sobre este punto para evitar que este vacío de nuestro ordenamiento jurídico permanezca. Pero el Tribunal Constitucional, como he dicho antes, en ningún caso tiene competencia para pronunciarse sobre un conflicto de competencia entre dos órganos jurisdiccionales, entre el Tribunal Electoral Regional, por una parte, y un tribunal ordinario integrante del Poder Judicial, que forma parte del Poder Judicial, por otra, porque esa es una cuestión que debe resolverse a través de una cuestión de competencia. Si la Junta Electoral Central hubiera procedido correctamente, debió haber planteado una cuestión de competencia ante el juez del fondo. Y de esta manera nos habríamos evitado este problema. Pero lamentablemente no lo hizo. No lo hizo. Y por eso es que pretende que sea el Tribunal Constitucional el que arregle esta deficiencia, cubra esta deficiencia. Y se pretende que el Tribunal Constitucional sea, en definitiva, el que resuelva si el Tribunal Electoral Regional tiene o no competencia, o la competencia le pertenece al tribunal, a los tribunales ordinarios de justicia. Lamentablemente, es lo que puedo afirmar por ahora. ¿Alguna otra consulta de los señores ministros? Siendo así, se da por terminada esta audiencia. Que esté muy bien igualmente, que esté muy bien. Ya es. Bueno.